Aquí tenéis el ordenador con una tarjeta gráfica, la GTX 1660, ¿vale? La fuente de alimentación que alimenta tanto al procesador como a la gráfica, que ya visteis en el anterior vídeo que os presenté. Esta tarjeta gráfica tiene un TDP de unos 130 vatios aproximadamente de consumo máximo. Y tenemos un procesador 4790K con un consumo TDP de 88 vatios. ¿Vale? Ahora mismo con el procesador y con la gráfica, la fuente de alimentación de 240 vatios tiene más que de sobra. ¿Cuál es el problema? Que vamos a poner este bicho. Esta gráfica es una RTX 4060 Ti. Tiene un consumo TDP en modo silencioso de 160 vatios, 165 vatios y en modo overclock de 210 vatios. Tiene aquí la BIOS para seleccionar el modo silencioso o el modo, ¿veis? O el modo OC. En el modo OC se dispara 210 vatios. Claro, 210 vatios más el procesador que son 88 vatios, 90, estamos hablando de entre gráfica y procesador 300 vatios. Esta fuente ya no va a poder. Entonces tenemos que hacer unos cambios en la fuente de alimentación para que pueda tirar con la gráfica esta nueva y con el procesador. Lo que vamos a hacer es poner dos fuentes de alimentación trabajando maestra-esclava, de tal forma que en el ordenador no tengamos ningún tipo de problema al iniciarlo con la BIOS, ni que nos salga ningún mensaje ni pitío, y que al mismo tiempo tengamos para la gráfica. La gráfica realmente lo que va a tener es su propia fuente de alimentación y el ordenador y el procesador va a tener su otra fuente de alimentación. En este caso va a ser la maestra para el procesador y la placa, y la esclava exclusivamente para la gráfica. Ahora os enseño cómo la interconectamos y la enchufamos. Esta es la fuente de alimentación que va a hacer de maestra. De aquí tenemos que sacar tres cables. El de tierra, que va aquí pinchado, que va por la pista esta pista, ¿vale? Y va hasta aquí, que es el cable negro, que es este de aquí, que va aquí soldado. Pues esto se lo tomamos aquí. El cable verde, que es el de encendido de la fuente, y el cable blanco o blanco-rojo, que es por donde está, por aquí abajo, el blanco-rojo, que es el que le dice las revoluciones a la que tiene que circular la otra fuente que va conectada como esclava. Esto envía una señal PWM de modulación de ancho de pulso en la que le dice a qué velocidad tiene que circular el ventilador y es necesaria.
para que la otra fuente cuando se conecte no se encienda el ventilador. Si no detecta la señal esta, el ventilador se pone a máxima potencia y al ponerle esta señal el ventilador circula a la misma velocidad a la que circule este. Y en principio pues ya está, con estos 3 cables tenemos más que suficiente. Luego la señal que se va a encargar, que va al ordenador, es la de al lado, la de el cable blanco. Esa es la que le dice al ordenador que la fuente de alimentación está presente y trabajando a las revoluciones correctas, y de esa manera nos ahorramos o nos evitamos que salga un error al encender el ordenador en la BIOS. Aquí tenéis. Amigos, aquí tenemos el ordenador, ya está funcionando, las dos fuentes de alimentación HP en tándem, una como maestra y la otra como esclava. Esta fuente está dedicada exclusivamente para alimentar a través de esa manguera de cables a la tarjeta gráfica. Y la otra fuente de alimentación, que es la maestra, se encarga de alimentar la placa y el procesador. Así que la tarjeta gráfica tiene en exclusiva para ella sola toda la potencia que le da esta fuente de alimentación. Hay que tener en cuenta que la tarjeta gráfica también coge parte de la energía a través del puerto PCI Express. En este caso, en las placas HP lo normal suelen ser alimentándose con 30-35 vatios, como mucho en estas placas, por puerto PCI Express, más la potencia que absorbe a través de los cables, a través de la entrada superior. Aquí tenemos la tarjeta. Ahora mismo, como está en modo reposo, pues los ventiladores están apagados. Como veis, los cables son cables AWG16, son de calidad. Esto raramente lo vais a ver en una fuente de alimentación e incluso de las de gama alta. Este tipo de cables y el grosor de los cables. Luego aquí tenemos las conexiones. Como veis, la fuente de alimentación es totalmente silenciosa. Tanto este ventilador como la otra se mueven a la misma velocidad. Están sincronizadas. Cuando enciendes el ordenador se encienden las dos fuentes al mismo tiempo, y cuando lo apagas se apagan las dos fuentes al mismo tiempo. No enciende una antes que la otra. Por lo tanto, funcionan perfectamente con los cables enchufados. Si en vez de este tipo de fuente de alimentación de HP como esclava hubiéramos puesto una más potente de tipo ATX estándar, pues no necesitaríamos 3 cables. Solamente necesitaríamos 2 cables, que sería el cable negro, que es el de la tierra o masa GND, y el cable verde, que es el de activación, y ya está. El cable blanco no nos haría falta porque no hace falta comunicar la velocidad del ventilador en una fuente ATX, ya que la controla directamente la propia placa de control de la fuente de alimentación. Solo necesitaríamos los 2 cables, y recordar que el cable verde lleva un diodo de tipo 1N4148 para evitar que haya ningún tipo de incompatibilidad entre las dos fuentes de alimentación en la activación, porque luego la placa es la que se encarga de activar las fuentes de alimentación. Pero aquí, como veis, funcionando perfectamente. Y en el ordenador tenemos la tarjeta enchufada. Ya le he hecho varios test, confirmar y el Given Benchmark. Y aquí tenemos, bueno, pues el test que le hemos hecho en Furmar. Como veis, la potencia que absorbía era de 160 vatios, bueno, 159, más los 30-35 vatios
de la parte del PCI Express. Total, pues casi 200 vatios. Seguramente que estaba comiéndose la bicha. Y funcionando perfectamente. Ya le digo, he hecho los test. A ver, tengo aquí el enfumar, la puntuación que me da. Como podéis ver, la temperatura muy fresquita. Esa es la ventaja de tener la gráfica fuera. Tiene dos ventajas. La primera es que el calor no se acumula en el interior ni tiene que soportar el calor que genere el propio procesador. Y por otro lado, la ventilación aquí es perfecta. Por otro lado, también tiene que toda la base o la barriga de la tarjeta gráfica descansa sobre el propio ordenador, por lo tanto no sufre tensión el puerto PCI Express, la PCB no sufre ningún tipo de tensión ni torsión que pueda terminar partiendo o con el tiempo produciendo algún tipo de problema en la placa, porque ya toda la placa de la tarjeta gráfica, toda la tarjeta gráfica descansa sobre el soporte y por lo tanto está totalmente sin tensión el puerto. No tiene ningún tipo de problema ni ahora ni más adelante con la tarjeta gráfica. Y como vemos, pues el desempeño es perfecto. O sea, funciona perfectamente la tarjeta gráfica en el ordenador con sus dos fuentes de alimentación, una para el procesador y otra para la tarjeta gráfica. Luego me he dado cuenta a ver si lo localizo en la alimentación que tenía. Aparece dos alimentaciones. Creo que estaba en GPU-Z. Aquí, si os fijáis, hay dos alimentaciones. Una que es por el voltaje que le entra por la parte superior, que es de 12,7 voltios, y otra, veis, el voltaje que le entra por el puerto PCI Express, el que le suministra la otra fuente de alimentación. Por uno se está alimentando a 12,5 y por arriba a 12,7. Realmente en su interior la diferencia de tensión es nula. Se compensa la una a la otra. No hay ningún tipo de problema. Además hay que tener en cuenta que se encuentra en reposo. Que luego cuando esté en carga esta tensión se equilibra con la otra. No va a haber ningún tipo de problema con el voltaje en absoluto. No hay que preocuparse. También tenemos, como veis, los dos condensadores aquí, que también se los he vuelto a poner, están ahí abajo en los cables, veis, que se encargan de estabilizar, una vez que le llega la tensión por el cable a la entrada, se encarga de estabilizar los posibles picos de consumo que pueda tener la gráfica y de proporcionar una tensión mucho más estable a la placa, al núcleo. Y por lo tanto, pues nos va a durar la tarjeta gráfica muchísimo más tiempo, porque va a tener una alimentación más limpia y mejor filtrada con esos condensadores. Así que, bueno, pues esto es todo.